Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática PAN y H2O. En esta ocasión vamos a continuar con la parte de cinemática. Ayer te comentábamos, ¿verdad? En el video de ayer que nos habían pedido ayuda de unos ejercicios, eran 10 en total. En la sesión anterior, pues resolvimos nada más 5. Ahora vamos a terminar de resolver los 5 restantes, esperando que sean de tu agrado y que puedas comprender de mejor manera el desarrollo de los ejercicios en tu colegio o en la universidad, ¿verdad? Así que, sin más que decir, volvemos ya al desarrollo de los ejercicios que tenemos para esta sesión. El ejercicio número 5, pues nos dice que la rapidez de un tren se reduce uniformemente desde 15 metros por segundo hasta 7 metros por segundo al recorrer una distancia de 90 metros. Nos pide calcular la aceleración, qué distancia recorrerá el tren antes de alcanzar el reposo, si se considera que la aceleración permanece constante. Bien, este ejercicio es muy interesante porque debemos de partir de la lectura del ejercicio para comprender cómo se va a ir desarrollando el mismo. Así que como Academia de Matemática, PAN y H2O, te recomendamos primero leer muy bien el ejercicio, ¿verdad? Que lo entiendas, que saque los datos correctamente y si puedes hacer pues un esquema de cómo se puede dar el fenómeno, pues es mejor eh, hacerlo. Entonces pasamos ahorita al desarrollo. Tenemos el esquema, como te decía, ¿verdad? Parte el tren con una velocidad de 15 metros por segundo, se va reduciendo hasta llegar a 7 metros por segundo en una distancia de 90 metros. Me piden encontrar la aceleración. Esos son los datos que me da el problema. Con estos datos yo entonces elijo la fórmula que puedo utilizar de MRV. Entonces la fórmula que vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio es esta. Entonces ya sabemos que la velocidad final es de 7, la velocidad inicial es de 15 y vamos a hacer el despeje. Ahí está, ¿verdad? Pasamos la velocidad inicial al cuadrado al lado izquierdo con signo negativo y la aceleración entonces la tengo que dejar solita, significa que 2x lo voy a mandar a dividir. Ahí está. Ahora que ya despejé la aceleración, entonces vamos a encontrar, a sustituir los valores de cada uno de los elementos, como lo tenemos ahorita en pantalla. Ya pues con tu calculadora tienes que ir haciendo los cálculos: 7 al cuadrado, 15 al cuadrado y 2 por 90, que son esos valores que tenemos ahorita. Al hacer la diferencia de 49 menos 225, te debe de dar 176, ¿verdad? Y al hacer la división, nos da un resultado de menos 0,97 metros sobre segundos al cuadrado. Ese valor negativo de la aceleración, lo que debes de entender es que se trata de una desaceleración. Y en la lectura del ejercicio era necesario que desde ahí comprendieras qué resultado te podía dar y observabas que vamos de una velocidad mayor, que era de 15 metros por segundo, a una velocidad menor de 7 metros por segundo. Cuando vamos en ese sentido, significa que el movimiento será un movimiento desacelerado. Por lo tanto, vamos a obtener un valor de la aceleración negativa, ¿verdad? Continuamos entonces, ahora vamos al literal B, ahí prácticamente como que fuera un nuevo ejercicio, ¿verdad? Dice que va a seguir con la misma aceleración hasta llegar a detenerse, significa que llega al reposo. Por lo tanto, la velocidad final que era en el ejercicio del literal A de 7 metros por segundo pasará a ser entonces la velocidad inicial. Llegando al reposo, donde la velocidad final será igual a cero, tendrá un desplazamiento que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Y llevará la misma
desaceleración. Ahora entonces, teniendo ya el esquema del ejercicio y los datos que nos da, pues utilizaremos esa fórmula para encontrar la distancia. Si te fijas, es la misma fórmula del literal anterior, con la diferencia que en el primer literal era A, la que despejábamos, y en este caso es X. Entonces, simplemente lo que hacemos es como cambiar los elementos, ¿verdad? Y ahora pues solamente sustituimos los valores, ¿ya? Al hacer esas operaciones, entonces, el resultado es de 25.26 metros. Tú en casita con tu calculadora, pues debes de comprobar ese resultado y llegarás ¿cómo se llama? Al mismo valor, ¿verdad? Entendiendo entonces que el resultado del ejercicio está correcto. Bien, de esta forma hemos desarrollado ya el primer ejercicio de 5 que tenemos para esta sesión. El número 2 ya cambiamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado y ahora pasamos a caída libre, ¿verdad? Me dice que se deja caer una pelota inicialmente en reposo desde una altura de 50 metros sobre el nivel del suelo. ¿Cuál será la rapidez de la pelota justo en el momento anterior al choque contra el suelo y cuánto tiempo requiere para llegar al suelo? Tenemos el esquema, ¿verdad? De una altura de 50 metros se deja caer la pelota. Significa entonces que la velocidad inicial es igual a cero. Me piden encontrar el tiempo que tarda en descender los 50 metros y la velocidad final con la que llega. La gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, con los datos que tenemos, podemos encontrar eh, las primeras incógnitas que tenemos. En este caso es el tiempo. Vamos a hacer un despeje. El producto de la velocidad inicial por el tiempo será cero. Y la expresión se me reduce a lo que tenemos ahorita en pantalla. De ahí entonces despejamos el tiempo. Ahora vamos a cambiar un poquito la tónica. Ya sustituimos los valores. Al multiplicar un medio por 9.8, eso me da menos 4.9 y vamos a hacer el despeje entonces. El tiempo al cuadrado es igual a y sobre 4.9, entendiendo que y es la altura. Tiempo al cuadrado, yo necesito tiempo, hay que sacarle la raíz cuadrada. ¿Ya? Sustituimos el valor de y, en este caso son 50. Al dividir 50 entre 4.9 y luego sacarle la raíz cuadrada, el resultado es de 3.19 segundos. Bien, de esta forma entonces hemos resuelto el ejercicio número 2 de los 5 que tenemos para esta noche. Si algo en el desarrollo del ejercicio no has entendido, pues puedes darle pausa y entender más fácil el ejercicio. Si te está pareciendo interesante, pues dale like al video, eh, comparte, ¿verdad? Y suscríbete a nuestro canal. Haznos crecer, vamos. Ayúdanos a que este medio llegue con más suscriptores y podamos de esta manera seguir ayudando a toda la comunidad educativa. Bien, tenemos el tiempo de 3.19. Nos hace falta, perdón, encontrar la velocidad final. La velocidad final la encontramos con esa fórmula. De ahí despejamos, ¿verdad? La velocidad inicial es igual a cero porque se deja caer, ¿verdad? Y al multiplicar 9.8 por 3.19 nos da menos 31.26 metros sobre segundo. Porque negativo, el signo negativo lo que te dice es que entonces el objeto, la pelota, la partícula va cayendo. Entonces por eso es negativo. Ahora seguimos entonces con otro ejercicio, en este caso de tiro vertical, porque la velocidad inicial es diferente de cero. Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba y se eleva a una altura de 20 metros. ¿Con qué rapidez se lanzó? Este está un poquito más sencillo. Tenemos el esquema. La velocidad inicial es mi incógnita.
alcanza una altura de 20 metros, significa que es la altura máxima. Y alcanzar la altura máxima, como sabes, la velocidad final es igual a cero. Ahí tenemos eh, el esquema, la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la velocidad inicial. La velocidad final es igual a cero. Entonces hacemos el despeje. El producto 2GY lo pasamos al lado izquierdo con signo positivo, ¿verdad? Y me queda entonces que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Ahí le sacamos la raíz cuadrada y solo queda entonces sustituir los valores de la gravedad y de la altura. Como lo tenemos ahorita, al hacer ese producto, entonces me da que es 392. Y la raíz cuadrada de 392 es 19.8 metros sobre segundo. La velocidad con la que se lanzó la piedra fue de 19.8 metros sobre segundo. Bien, hemos resuelto 3 ejercicios, ¿verdad? Como te decíamos, de los 5 que tenemos para esta sesión, el cuarto y el quinto pues están bastante interesantes, ¿verdad? El cuarto es de tiro parabólico y que vamos a desarrollarlo de dos maneras. Entonces te pedimos que eh, llegues al final del video para que puedas comprender de mejor manera el desarrollo de los últimos 2 ejercicios. Aquí está el cuarto. Muy, muy interesante. De hecho, como Academia de Matemática PAN y H2O cometimos un error cuando lo estamos resolviendo eh, a la primera. Y por eso es que te aconsejamos leer bien el ejercicio para que no haya un problema de entendimiento y pues el resultado lo vamos a tener mal, ¿verdad? Bien, tenemos acá el pequeño esquema, ¿verdad? Eh, la velocidad inicial con la que se lanza es 20 metros por segundo. Al alcanzar la altura máxima, la velocidad final va a ser igual a cero. Voy a encontrar la altura máxima con esa fórmula, ¿verdad? La velocidad final vale cero, entonces quiere decir que yo simplemente puedo hacer el despeje de la altura que me queda de esa manera, ¿ya? 0 al cuadrado menos 20 al cuadrado sobre menos 2 por 9.8. Eso es menos 400 entre menos 19.6. Al hacer ese cociente, entonces el resultado nos da que la altura es de 20.4 metros, ¿verdad? Esa es la altura máxima a la que llegó el objeto. Bien, hemos entonces acá encontrado una parte que nos pedía el problema en sí, aunque la lectura, ¿verdad? Decía que eh, se lograba eh, que encontráramos, mejor dicho, la velocidad final a los 5 metros, ¿verdad? De donde fue lanzado. Pero para eso vamos a hacer una pequeña situación. Ahí está, lo vamos a volver a leer para que no tengamos problemas. Me dice que una piedra se lanza hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. En su camino hacia abajo, ¿verdad? Es atrapada en un punto situado a 5 metros por encima del lugar desde donde se lanzó, ¿verdad? Ahí está el detalle y fue donde al principio, pues como academia, tuvimos un pequeño error, ¿verdad? Pero ya en el desarrollo que te hemos presentado, ya está corregido y perfectamente resuelto, ¿verdad? Esto ya lo vimos anteriormente, entonces podemos pasar al desarrollo que hace falta. Aquí pues ya nos dice que como se llama, seguimos con el mismo esquema, pero vamos a plantearlo ahora en sentido contrario, ¿verdad? Nos dio 20.4 la altura máxima y nos dice de que a una altura de 5 metros medida desde el suelo, ¿verdad? Fue detenida la pelota o fue cachada, ¿verdad? La pelota. Significa entonces que si a los 20.4 metros que yo tengo como altura máxima que encontramos anteriormente, le resto el valor de 5 metros, quiere decir entonces que
la pelota va a descender 15.4 metros. A esa altura entonces fue detenida, ¿verdad? Entendiendo que el sentido es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Bien, se detuvo, llega a la altura máxima, la velocidad inicial, la velocidad final es igual a cero, y cuando empieza a descender ya se transforma de velocidad final a velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad final es mi incógnita, ¿ya? Vamos a obtenerla entonces con esa fórmula porque tengo todos los datos que necesito para poder utilizar esa fórmula. Conozco la velocidad inicial, la gravedad y la altura, que en este caso son 15.4 metros, ¿verdad? La velocidad inicial vale cero, por lo tanto la fórmula se me reduce y ahí sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Va hacia abajo, la piedra significa que la altura es negativa, por eso menos 15.4, ¿verdad? Al hacer esa multiplicación me da que es 301.84 y la raíz de eso es 17.37 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que llegó y ya fue atrapada la piedra, ¿verdad? Em, Esa es la velocidad final y luego lo que me piden es el tiempo que tardó, ¿verdad? La pelota en el aire hasta que llegó a ser atrapada. Para ello entonces tenemos un esquema, ese es el movimiento, ¿verdad? La simulación del movimiento de la pelota. Entonces tendríamos ahí que la altura es 20.4, hasta esa altura llegó, ¿verdad? Luego descendió 15.4, ¿verdad? Y para 20.4 lo que me falta son los 5 metros en total, ¿verdad? A partir de ese esquema entonces vamos a encontrar el tiempo que primero que tardó en subir la altura máxima, ¿sí? Para eso entonces ya sabemos que la velocidad final es igual a cero cuando llega a su altura máxima y de ahí vamos a despejar el tiempo. Ahí está. El tiempo es velocidad inicial sobre la gravedad. Sustituimos los valores y eso nos da que es 20 entre 9.8. Eso es 2.04 segundos. Ese es el tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima. Ahora entonces vamos a encontrar el tiempo que tardó en descender 15.4 metros, ¿verdad? Posteriormente, pues entonces encontraríamos todo el tiempo que tarda la pelota en el aire, ¿verdad? La velocidad inicial es igual a cero. Ya sabíamos que cambia ya el escenario. La velocidad final es la que encontramos, ¿verdad? Entonces, la expresión que vamos a utilizar es la que tenemos en pantalla y ahí despejamos tiempo. Ahí está. Decíamos que el valor de la velocidad era negativo porque iba cayendo y ahí pues el resultado al hacer esa división me da que es 1.77 segundos. Recuerda que el tiempo nunca va a ser negativo, por lo tanto pues hemos también hecho muy bien el análisis porque el tiempo es positivo y nunca negativo. Ahora entonces vamos a encontrar todo el tiempo total. Esos son los dos tiempos que encontré. El tiempo total es la suma de todos los tiempos, ¿ya? Que lo hemos colocado como tiempo 1 y tiempo 2. Al sustituirlo y hacer la suma de esos tiempos me da que es 3.81 segundos. Ese es el tiempo que tardó la pelota o la piedra en estar en el aire hasta que fue atrapada, ¿verdad? Bien, así hemos resuelto entonces 4 ejercicios. Si te va pareciendo interesante el video, pues esperemos que nos regales tus likes, que compartas, nos, nos, te suscribas al canal, ¿verdad? Y nos hagas crecer como canal. El último ejercicio que tenemos para esta noche ya es un tiro parabólico. El tiro parabólico recuerda que es un movimiento en 2 dimensiones. Por lo tanto, el ejercicio lo podemos resolver a través de caída libre o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? O utilizando también lo que son las fórmulas de tiro parabólico. De las dos maneras,
tu Academia de Matemática, PAN y H2O, te lo va a presentar y tú eliges, ¿verdad? Lo que se te haga más simple. Ahí tenemos el esquema. Dice que se patea un balón, ¿verdad? A un ángulo de 37 grados, imprimiéndosele una velocidad de 20 metros por segundo. Me piden encontrar la altura máxima, el alcance, ¿verdad? O la distancia que recorre la pelota, ¿verdad? De manera horizontal, el tiempo que tarda en el aire, ¿verdad? Hasta llegar al suelo. Eso es lo que vamos a encontrar. Para ello, entonces, te damos las fórmulas que se utilizan en movimiento parabólico y para ello vamos a resolverlo de las dos maneras, utilizando estas fórmulas y también haciendo el análisis de movimiento rectilíneo uniforme y de caída libre, ¿verdad? Bien, ahí tenemos las principales fórmulas que podemos utilizar. Acuérdate que en tiro parabólico el movimiento horizontal es un movimiento constante, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En el movimiento en Y, ahí sí tenemos un movimiento variado, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar fórmulas de caída libre. Como tengo una velocidad y un ángulo, quiere decir que puedo utilizar componentes. La componente de la velocidad en X es multiplicar la magnitud de la velocidad, que en este caso es 20, por el coseno de 37 y voy a obtener la velocidad en el eje X. Ahí está, 15.97. Esa es la velocidad o la velocidad de la componente en X, ¿verdad? La velocidad en Y será la misma expresión, 20 por el seno de 37, y eso me dice que es 12.04 metros por segundo. Con esos dos valores yo voy a obtener lo que necesito del desarrollo del ejercicio. Vamos a empezar por la altura máxima. En este caso vamos a utilizar esa fórmula. Te decía, lo íbamos a resolver por caída libre y movimiento horizontal. Y luego pues te presentamos el mismo desarrollo, pero utilizando las fórmulas de tiro de proyectiles. Ahí está. Sustituimos los valores. Recuérdate que acá es el movimiento en Y, por lo tanto vamos a utilizar la velocidad o la componente de la velocidad en Y, que en este caso es 12.04. ¿Ya? La velocidad final vale 0, acuérdate, alcanza la altura máxima. Y de ahí entonces sustituimos o despejamos, ¿verdad? La velocidad inicial al cuadrado es eso. Y ahora la raíz, perdón, el despeje de la altura, que es la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Al sustituir los valores, me da que es 12.04, lo elevo al cuadrado y el producto de 2 por 9.8. ¿Cuánto me da eso? 7.4 metros, ¿verdad? Ahí solamente es que tú con tu calculadora lo compruebes y debes obtener el resultado de 7.4 metros. Bien, hemos encontrado entonces la altura máxima de la pelota. Ahora vamos a obtener el tiempo, ¿verdad? Haciendo el despeje respectivo, pasando la velocidad inicial al lado izquierdo con signo negativo y ahora pues entendiendo que la gravedad está multiplicando el tiempo pasa a dividir. Ahí está. La velocidad final vale 0, la velocidad inicial vale menos 12.04, la gravedad menos 9.8 y al hacer esa división me da 1.23 segundos. ¿Ya? Eso es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, pero me piden el tiempo hasta que llega al suelo. Significa entonces que es 2 veces. Y recuérdate que decíamos en la clase en el video anterior que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces multiplicamos por 2 ese tiempo y me da que es 2.46 segundos. Ese es el tiempo que tarda en el aire la pelota, ¿verdad? ¿Qué me hace falta ahora? Nada más la distancia o el alcance, ¿verdad?
Bien, vamos entonces ahora a utilizar la componente de la velocidad en X, ¿ya? Como es un movimiento constante, quiere decir que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia es el producto de la velocidad por el tiempo. Ahí está. ¿Cuánto vale cada uno de los valores? 15.97 la velocidad y 2.46 segundos el tiempo. Recuerda que es todo el tiempo, ¿verdad? Todo lo que tarda en el aire. Al hacer ese producto, nota que es 39.28 metros. ¿Ya? De esta forma, entonces, hemos resuelto 5 ejercicios. ¿Ya? La primera parte del ejercicio número 5, haciendo uso del análisis de movimiento vertical y movimiento horizontal. Pero ahora te vamos a presentar entonces el mismo resultado, pero utilizando la fórmula de movimiento de proyectiles, ¿verdad? Ahí está, solamente de sustituir los valores, utilizando las fórmulas ya dadas, y los resultados, si observas, son los mismos. Entonces, como opción, pues te dejamos acá que tú elijas, ¿verdad?, qué utilizar, aunque para nosotros como Academia de Matemática, PAN y H2O, es más didáctico, ¿verdad? Resolver un ejercicio de tiro de proyectiles haciéndolo en análisis vertical y horizontal. De esta manera hemos llegado al final de esta sesión. Si llegaste hasta acá es porque te pareció interesante el video. Por lo tanto, te pedimos tus likes, tu suscripción, tus comentarios y que compartas con los demás amigos que tengas. Espero que te sirva, que sigas aprendiendo mucho más y que en tu parcial de la universidad o en tus tareas y exámenes del colegio, pues tengas muy buenos resultados. Hasta la próxima. Feliz noche.